Dios le bendiga, hermanos y amigos. Bienvenido, ¿verdad? En esta tarde le damos la bienvenida. Compartan este video. Nosotros somos los pastores Ernesto Torres y Metabel Fontanes de la Iglesia Betel Monte de Sion en Montaña, Arecibo. Dios le bendiga a cada uno. Dios le bendiga, hermanos. Un gozo, ¿verdad? En que el Señor nos permite estar una vez más, ¿verdad?, delante de ustedes y con la palabra, ¿verdad?, en las manos, para así hablar de la palabra de Dios, ¿verdad?, y de todo el misterio que encierra y que se revela, ¿verdad?, por el Espíritu Santo en nuestros tiempos. Hoy vamos a tocar un tema, ¿verdad?, de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Porque en estas semanas atrás nos hicieron una pregunta con relación a qué significaba uno de los versículos que presenta en este capítulo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 16. Pero vamos entonces a dar inicio porque hay bastante información, ¿verdad? Que me di a la conquista, ¿verdad?, de escudriñar bastantes libros y formaciones de pensamiento de algunos exégetas, ¿verdad?, para poder traerle, ¿verdad?, conocimiento qué es lo que significa ese versículo bíblico que leí. Pero vamos a tratar, ¿verdad?, de tomar esos versículos del capítulo 3 del 14 completo, según de la iglesia la Odisea. Pero ustedes se acuerdan, hermanos, que el Señor les reveló a su ángel, ¿verdad?, para que les revelara a Juan el misterio, ¿verdad?, de las iglesias que muestran, las iglesias en determinados momentos y tiempos, ¿verdad? Cada iglesia fue pasando por un tiempo, un periodo de tiempo, y ahora pues nos ha correspondido, ¿verdad?, tratar de hacernos entender en el tiempo de hoy qué es lo que significa todo realmente, ¿verdad?, utilizando lo que tenemos a mano, ¿verdad?, que es la palabra, ¿verdad?, y las interpretaciones que el Señor nos permite que tengamos. Voy a ir a estar leyendo porque tengo bastante información con relación a este versículo, pero vamos a leer los versículos de la iglesia completo, ¿verdad? Pero antes vamos a hacer una oración. Gloria a Dios, para sí, que el Espíritu Santo nos ayude Santo en lo que tú vamos eres, a hacer. Señor, aleluya. Dios Todopoderoso, Padre celestial, Padre, en estamos el nombre de delante Jesús tu de presencia, Nazaret, te doy Señor. gracias por Mira esta los hermanos y oportunidad, amigos, Dios Señor, mío. que están escuchando Yo y te que van a pido, escuchar Señor este amado, mensaje, Padre. que todo lo Dale que se entendimiento hable y aquí sea a sabiduría través de de tu tu palabra, Espíritu, Padre, Dios, que yo pueda y con entender, Señor, entendimiento, lo Dios que tú mío, estás trayendo, claro, Señor. Bendice para a que cada cada hermano y a hermano cada que amigo, escuche Señor, aprenda, que lo Dios está mío, escuchando y que va a por qué, oh escuchar, Señor, tú Señor, utilizabas estos Cuídalo, términos, Padre, Padre, guárdalo, oh Señor, Señor, de y todo de estas mal, comparaciones Señor. para poder Glorifica con su describir, vida, Dios Padre, si mío, alguno está las enfermo, iglesias en todos Señor, los Padre. tiempos, Señor Oh, amado. Señor, Solo te Padre. pido que me ayudes, Dios Sana, mío, Padre, oh, liberta, con tu Señor, sana y de toda gloriosa alegría en medio de tu pueblo, Espíritu, Señor. Dios mío, a Santo través tú de la eres, gloria de Señor, tu Hijo amado aleluya. Jesús, Señor. Glorifícate, Gracias, Padre Santo, Señor, por tu nombre Hijo de amado Jesús, Jesús y por Señor. tu Santo En tu Espíritu. nombre, En el Señor, nombre de tu Jesús Hijo te lo amado pido, Jesús, Dios. aleluya, Amén. amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a ir, ¿verdad?, retomando y leyendo. Voy a leer en la Biblia el versículo bíblico, pero como ustedes van a ver, yo voy a expresarle paso a paso qué es lo que significa el versículo bíblico específicamente de la pregunta que nos hicieron, pero tengo que también sacarle el provecho de hablarle de todo lo que habla de la iglesia en la Odisea, ¿verdad? Así que voy a comenzar a leer sobre la iglesia tibia para que de ahí en adelante, ¿verdad?, yo pueda comenzar, ¿verdad?, a expresar lo que el Señor me ha dado para ustedes y para Santo mí, tú primeramente. eres, Señor, aleluya. Dice la palabra, ¿verdad?, en una de las iglesias que Juan escribe de parte del Señor a través del ángel. Dice: escribe al ángel de la iglesia
en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel. Eso se encuentra en Apocalipsis 3:14. A los hermanos que tienen su Biblia, Apocalipsis 3:14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, hablando de Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gloria Porque a Dios. tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que eres tú un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las puertas, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como Amén. yo he Gloria a vencido. Dios. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria a Dios. Santo. ¿Verdad, hermano? Hemos escuchado, ¿cuántas veces hemos escuchado este mensaje de las iglesias? Esto es un mensaje que trasciende a todos los tiempos, hermanos. 2000 años. Y 2000 años a las iglesias, todas las iglesias en su composición, es para esto. Este mensaje es para cada una de esas iglesias. Gloria a Dios. Yo voy a ir leyendo, ¿verdad? Como es tanta y tanta información, ¿verdad? Ustedes me disculpan porque voy a estar leyendo, pero yo quiero que escuchen lo que yo he puesto en este documento, ¿verdad? Que ha sido y que es mucho material, hermano. Si es posiblemente que tal vez no pueda Gloria a abarcar, Dios. porque a veces hablamos mucho y se nos queda poco por la tanta información. Así que yo voy a intentar de ser lo más sencillo posible, pero sin dejar nada de lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que aprendamos y que otros también pues entiendan el mensaje. Gloria a Dios. A preguntas, ¿verdad? A preguntas que se hacen, hermanos, con relación a este versículo bíblico. Nos hemos puesto a pensar en la analogía o las palabras que significan ante los ojos de Dios para tratar de persuadirlo, ¿verdad? Que no se me vayan a ir de ahí. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible, pero no se cansen, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque voy a estar leyendo y pues, puede ser que se sientan aburridos, pero no. Acuérdense que es palabra de Dios y va a hablar a su corazón y ustedes van a tener entendimiento de qué es lo que significa esta parte de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice, les exhorto, ¿verdad?, que escuchen este estudio para que puedas entender el verdadero significado de las iglesias que habla el Apocalipsis y vean el texto literalmente, vea su contexto y entonces vea su trasfondo en conjuntos a las reglas de la hermenéutica. Todas las cosas tienen unas reglas. Todas las cosas, en toda ciencia hay una regla. Gloria a Y Dios. todas las reglas van a tener una dirección. Así que cada una de estas iglesias tenían unas reglas para que el Señor las diseñó y las presentó para que el hombre se pueda dirigir. Así que vamos a seguir. Dice, ya que a preguntas de hermanos, si los que fueron vomitados no tienen salvación. Esa fue la pregunta. Si las personas que dice aquí la palabra, que fueron vomitados de la boca de Dios, la pregunta fue si tenían salvación. Vamos a seguir, ¿verdad? A contestación prematura, ¿verdad?
así rapidito hacia la ligera, todos los desobedientes serán dejados, tanto los tibios, los fríos, los impíos y pecadores. No se levantarán en el rapto de la iglesia, que en estos momentos se mueve por el Espíritu Santo. Amén. En este tiempo que estamos viviendo, estamos siendo movidos por el Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu Santo está en función en la tierra, o está haciendo en función, que es convenciéndonos de pecado, ¿verdad? Tenemos la oportunidad del Señor de estar en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Porque ciertamente hay que entender, hermano, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Dice, ¿quiénes son los vomitados? Dice, todos aquellos que creían ser cristianos y no lo son, que por su forma de vida fueron sacados del cuerpo de Cristo de acuerdo a la revelación, de acuerdo a lo que dice la palabra. Ya que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, así separa a Jesús todos los que cometen pecado. Además, la forma de expresión de Jesús, ¿verdad? La forma que Jesús expresa eso en su palabra es para hacernos entender lo inmundo y asqueroso y sucio que es el pecado. Es para que nosotros salgamos, ¿verdad? O ya nosotros salimos del pecado, sino para que enseñemos al mundo a salir del pecado, hermano. Que entienda que el pecado es abominación al Señor. Entonces el Señor expresa en la palabra de Dios, en esa forma de expresión, para que el hombre pueda entender, ¿verdad? Y además utiliza un contexto, ¿verdad? Utilizando una zona geográfica para poder explicarle, porque en el momento que se está explicando, Jesús está dando esta revelación, esa forma de expresión la podían entender los de la Odisea, porque ellos estaban viviendo por una situación que les voy a explicar más adelante, por unas situaciones, ¿verdad?, geográficas, donde indican qué significa lo que es tibio, frío y caliente. Ahora escuchen bien, hermano. Con esta información, yo no voy a minimizar el conocimiento de los hombres de Dios que predican la sana doctrina. Este estudio está dirigido de una manera objetiva, cumpliendo y esperando que todo lo que de mí salga sea dirigido por el Espíritu Santo y que de la misma forma haya una buena interpretación navegando por las leyes de la hermenéutica. Hermanos, utilizando unas reglas que hemos aprendido, ¿verdad? Lo que han estudiado en los institutos, se han escuchado sobre la hermenéutica, da unas reglas de interpretación que te ayuda a entender la palabra a través del Espíritu Santo. No por conceptos humanos ni por sabiduría humana, sino a través del Espíritu Santo. Para contestar la pregunta, ¿verdad? Dice, la contestación a la pregunta, que si los vomitados tienen una segunda oportunidad, pues respetuosamente tengo que decir que sí, tienen una segunda oportunidad. Si no, se dejan marcar, porque no va a ser por la gracia como ahora. O sea, los que son vomitados son personas que se quedaron del rapto de la iglesia, que no fueron levantados, que fueron dejados como los pecadores y como aquellos fríos, como aquellos tibios, como aquellos inmundos, como todos los que se van a quedar por el desobediente. Es la manera simbólica de vómito, ¿verdad? Que fueron separados. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra de Dios. Y juntamente con el pecador que no quiso aceptar nunca a Jesucristo, no puede ser levantado. Pero sí hay una segunda oportunidad en la gran tribulación, hermano. Pero quiero ser específico en esto, queridos hermanos. Si ahora está el Espíritu Santo, que nos dirige y nos convence de pecado, se nos hace difícil reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿qué va a pasar ahí? Aunque voy a probarle que sí salvaron millones de gente de acuerdo, ¿verdad? Apocalipsis, ¿verdad? Porque en Apocalipsis tú estás viendo ya el futuro. Estás viendo los que se salvaron. Estás viendo la cantidad de millones de personas que se salvaron, ¿verdad? De acuerdo a la profecía y de acuerdo a la señal que da nuestro Señor Jesucristo en la revelación, que le presenta a Juan todos esos salvos, ¿verdad? Vamos a seguir más adelante.
dice, sí tienen una segunda oportunidad si no te dejas marcar o sellar, porque no es por la gracia, pero este es un asunto, ¿verdad?, que vamos a comenzar por la Biblia, por ejemplo. En Apocalipsis 6, 9, habla, ¿verdad?, que después que comienzan a abrirse los sellos, no antes, después de los sellos, ¿verdad?, dice, y en el quinto sello, hablando del 6, 9, en el quinto sello, ¿verdad?, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgará y vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, ya a la salida, ya vemos en el primer versículo que les traigo, que narra que aquí están, después que se abrieron los sellos, en el quinto sello, ya la iglesia está en el cielo, ya antes de que se abrieran los sellos, antes que apareciera el primer sello, ya nosotros estábamos en el cielo, pero los que se quedaron, ¿verdad?, tienen que pasar por un montón de situaciones a través de los años, ¿verdad?, y van a estar recibiendo castigo, porque van a ser decapitados, pero no es que ven y decapítalo, no, es que van a pasar un proceso difícil, un proceso de torturas y situaciones en la vida que esperemos en Dios que lo puedan pasar, ¿verdad?, muchos, porque otros no lo van a poder pasar. Pero aunque la palabra dice aquí que son muchos y muchos, ¿verdad?, que lo vamos a hacer más adelante con más versículos bíblicos, para que usted vea que estos que están aquí, que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, lo que está indicando es que aquí no dice si fue vomitado de la boca, si fue un impío y pecador, si fue frío. No, es personas que están en la gran tribulación y que de la gran tribulación reconocieron a Jesucristo y por dar su cuello, porque reconocieron a Jesucristo, porque supieron que hubiera un rapto, conocieron que la gente se desaparecieron, entonces se volvieron a Jesucristo buscando la esperanza de salvación, a conciencia, hermano. Y por la conciencia están buscando a Jesucristo y huyendo de las persecuciones para poder ser salvos. Aunque muchos dicen que el Espíritu Santo se fue, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo es todo en la tierra y está ahí. Porque vamos a ver más adelante quién nos sella, ¿verdad? Y quién le pone el nombre para que estén debajo del trono de Dios. Ahora, no es que va a trabajar como está trabajando ahora. No, es que va a estar ahí para llevarlos debajo del trono de Dios, porque nadie puede levantarse y llegar al trono de Dios. Vamos al siguiente. Gloria a Dios. Dice, vamos a buscar el Apocalipsis 7:9. Otro versículo, ¿verdad?, que tiene que ver con lo mismo. Lo que quiero es mostrarles que sí hay oportunidad de esperanza, de salvación en la gran tribulación. Dice Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Escuche bien, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. No era del pueblo de Israel, eran de todas las tribus de la tierra, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermano, ¿por qué con palmas en las manos? Porque estos que salieron de la gran tribulación no tienen coronas. Las coronas las tienen los que se levantaron en el rapto de la iglesia, porque es una promesa. Ese es el regalo que Dios te da. Una corona. Las iglesias tienen
Usted va leyendo y va diciendo: el que venciere, se le escribirá un nombre. El que venciere, llevará una corona. El que venciere. Esos son los premios, los galardones, hermano, que usted va a llevar. Ahora, el que salió de la gran tribulación, tendrá palmas en las manos para glorificar al Señor. Pero tienen la salvación por la eternidad, ¿verdad? Así, más abajo, en el versículo 13 del mismo, ¿verdad? Del 7 y el 9, el capítulo 7, versículo 9, y ahora el 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ese es Juan narrando: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, dice el ángel, ¿verdad? Señor, tú lo sabes. Le dijo Juan al ángel. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, el ángel le dice a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero son limpiados, son salvos por la sangre del Cordero y sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: y por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y del que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, que para que habite en ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. Él va a habitar en medio de su tabernáculo, en medio de lo que es él, su esencia de poder. Y no tendrá más hambre, ¿verdad? Y así sucesivamente, hermano. Vamos al siguiente versículo bíblico, ¿verdad? Porque quiero traerle estos dos versículos bíblicos para que la persona que nos hizo la pregunta pues pueda entender que sí hay salvación para todos los seres humanos, pero esta salvación es muy diferente a la que nosotros vamos a obtener ahora. Esa es la comparativa, la verdad, una comparativa que vamos a ser salvos, pero de diferentes maneras. Usted va a ser salvo ahora por la gracia y por la obediencia hacia Dios. Porque usted está haciendo sacrificios de obediencia a Dios, haciendo las cosas correctas, sacrificándose en el sentido, ¿verdad? Porque la palabra Jesucristo dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Santo. O sea, que es un sacrificio, hermano, lo que usted está haciendo, que es dejando lo que a usted le gusta. Pero las cosas que nos gustan son pasajeras, pero las de Cristo son eternas. Y por eso el Señor nos enseña las bendiciones que Él otorga y nos da las primicias de todas esas cosas ahora, para que podamos entender que después de esto hay cosas más maravillosas, cosas más hermosas que nosotros no conocemos todavía. Pero esto que tenemos ahora es el principio del gozo, de la alegría, del contentamiento de ser personas redimidas por la sangre de Cristo y selladas con el poder del Espíritu Santo para ser llevados allá al trono de la gloria de Dios y estar juntamente con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, hermano. Sin haber sufrido, ¿verdad? En el sentido de persecuciones ni muertes como las que van a sufrir los que se quedaron, los que se irán a quedar, hermano, porque están en oportunidad todavía, porque el Señor puso el Apocalipsis y le está enseñando lo que está sucediendo y lo que va a suceder para que usted no caiga ahí dentro. O sea, que ahora mismo usted tiene toda la certeza que si usted le sirve a Dios de todo corazón, usted no va a pasar por la gran tribulación. Estamos pasando por tribulaciones, por dolores. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor, pero Él venció. Así nosotros estamos venciendo en medio de tantas y tantas situaciones y obstáculos que cada uno de nosotros pasamos. Pero eso es nada comparado con la gloria venidera, con la gloria del cielo, con el poder de la gracia, hermano. Así que viva gozoso en el Señor por la gracia que recibimos de parte del Señor y sus tantas misericordias para con cada uno de nosotros, que cada día despertamos bien y para el Señor, hermano. Vamos a buscar otro versículo bíblico. Ya leí el 6,
el 7, 9. Vamos a leer el 13, Apocalipsis 13. Yo creo que ahí me voy a quedar un poquitito, pues voy a explicar algo aquí, hermano. Apocalipsis 13, 11. Apocalipsis Gloria a Dios. 13, 11. Dice, hablando, ¿verdad?, del anticristo y del falso profeta. Dice, Juan dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, un espíritu, hermano, un espíritu demoníaco, un engendro especializado para tomar a un ente, a alguien, y convertirlo en una bestia que habla, que es el falso profeta y el anticristo, un espíritu inmundo de parte de Satanás, ¿verdad? Dice, y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a la de un cordero que hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia, que en presencia de ella, Gloria a dice, Dios. y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Voy a ir explicando. Juan ve otra bestia, porque ya de quien se están refiriendo es del anticristo. Pero Juan ve a otra bestia que viene subiendo del infierno, hermano. Un espíritu inmundo de parte de Satanás, un espíritu grande de esos de poder de Satanás, que va a tomar un puesto muy importante que lo vamos a ver ahora. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Viene como un sumiso, como un cordero, pero hablando como dragón. Gloria a Dios. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea, que es el falso profeta. Ya el anticristo apareció. Ahora aparece un falso profeta. Y miren lo que va a hacer ese falso profeta. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Sabes? Que delante de ella, delante del anticristo, toma toda autoridad y poder. Pero ¿por qué el falso profeta hace esto? Vamos a ver ahora. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué significa eso, hermano? Esto es un acontecimiento que va a surgir ahí. Satanás es un imitador. Satanás lo que quiere es imitar la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede ahí? En las posibilidades puede haber un atentado y que ese anticristo muera. Pero que entonces aparece ese falso profeta, ¿y qué va a hacer con él? Lo va a hacer revivir. Mire más adelante qué es lo que dice. Dice, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la bestia, cuya herida mortal, una herida de muerte, fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia. Gloria a Dios. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
¿Qué significa eso, hermano? Que por alguna razón este anticristo pasa por un atentado de alguna manera y muere. Ok, me quedé en el versículo bíblico, ¿verdad? Perdone que fue que la cosa esta sonó, la chicharra del toque de queda ese, ¿verdad? Voy a volver para atrás un poquitito, ¿verdad? Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Ese es el falso profeta diciéndole, escuchen bien, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. O sea, que este personaje del anticristo va a hacer lo que sucedió con Jesucristo, que vinieron y lo mataron y a los 3 días resucitó. Esa es la manera que va a tener el anticristo, ¿verdad?, de hacer lo mismo que hizo Jesucristo para poder engañar al pueblo. Ahora veamos más adelante qué sucedió. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, que el falso profeta, haciendo maravales, hechicería y haciendo 20,000 cosas, está reviviendo como un acto de resucitación a esta bestia, para que entonces pueda tener más poder y más gloria a los ojos de los hombres. Vamos a ver más adelante. Dice, para que, estoy llevando, hermano, porque realmente esto no dice de las aguas termales, ni de vomitaré de mi boca, no, esto es lo que va a pasar, ¿verdad?, con los seres humanos cuando suceda, cuando vean esto que estoy leyendo ahora. Vamos a ir leyendo y más adelante yo voy a seguir explicando. Dice, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número de hombre y su número es 666. Ya usted va a ver, o ya usted ve, ¿verdad?, qué es lo que sucede con las personas cuando no se dejen sellar, ¿verdad? El que se deje sellar, obviamente se perdió. Por lo tanto, ¿verdad?, el que se selló, pues se perdió. Toda esperanza que tenía, se perdió. Así, el que no se dejó sellar, tiene la esperanza de tener vida en Jesucristo. Pero todavía, ¿verdad?, aquí está indicando que va a pasar por un montón de situaciones. Va a tener persecuciones. Va a tener todo lo malo o lo inimaginable que usted, o lo que usted se puede imaginar de torturas, ahí va a pasar. A ver si lo convencen a usted por las buenas primero o después por las malas, si va a aceptar ser sellados o ser decapitado y muerto, ¿verdad? Porque no es que te mataron y se acabó, es que por lo que vas a sufrir. Eso es, ¿verdad? Esto es una muestra que estoy explicando de las personas según la pregunta que me hicieron, ¿verdad? Para que los que están conectando sepan que sí tienen una segunda oportunidad, hablando aún hasta de los que fueron vomitados. Porque los que fueron vomitados pues se quedaron también. Fueron que estaban en la iglesia de Cristo,
gozaron del poder de Dios, se mezclaron con el mundo estando en la iglesia y en el momento del rapto, de acuerdo a la palabra en la revelación, pues los Cristo vino se quedaron. Y esa expresión de vomitado es una expresión que Dios utiliza para decirle, ¿verdad?, lo asqueroso e inmundo que es el pecado, pero también para utilizar una expresión a la iglesia de la Odisea, en la parte geográfica donde está la Odisea, donde se dice, ¿verdad?, de las aguas de esa ciudad, que más adelante pues voy a llegar ahí, hermano. Pero tengo que llegar primero, ¿verdad?, dando la esperanza a aquellos, ¿verdad?, que están preocupados, ¿verdad? Pero yo lo que deseo en mi corazón, hermano, decirle que no se preocupe por lo que se van a quedar en la gran tribulación. Usted preocúpese por salvarse ahora. Amén, gloria a Dios. Porque usted no va a saber, usted no sabe porque usted no puede adivinar ni puede ver el futuro. Usted está viendo lo que la palabra dice que va a suceder. Pero usted no sabe si usted es uno de los que tengan la oportunidad de que lo cojan y lo decapiten. Porque van a suceder cosas de muerte. Van a haber temblores de tierra que van a morir. Las islas van a desaparecer. No sabemos si los que estamos aquí en Puerto Rico y yo me quedo. Y esta isla se inunda, me perdí. Hermana dice que espero que no. Caramba. O sea, hermano, lo que yo quiero indicarle con eso, hermano, es que usted no piense estudiar los que se quedaron para la gran tribulación, porque la gran tribulación es lo otro y que van a pasar. No. Usted preocúpese ahora de ser salvo. En la gracia, amén. Que ahora es la gracia de Dios. Santo. A través del Espíritu Santo, que es hermoso y maravilloso. Así que, hermano, no se preocupe. Estudie y aprenda. Porque esto hay que decirlo, hermano, para que usted reconozca. Porque hay pastores y personas, bueno, yo no voy a hablar de pastores, hay personas que no hablan de esto. Hay personas que no hablan de esto y no sé por qué. Pero en la iglesia necesita que se hable de esto, que las personas entiendan lo que va a suceder y qué les espera. Vamos a buscar, ese ya es el cuarto versículo. Vamos a buscar otro versículo que es Apocalipsis 14:9. Dice 14:9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios, hermano. O sea, yo lo que esto está lleno son versículos donde indican que si te dejas sellar te pierdes. Si te quedaste en el rapto, te perdiste en el rapto, que no te pudiste levantar por desobediente, tienes la oportunidad de ser salvo si tú no te dejas sellar. No hay otra forma. Gloria a Dios. Y yo te estoy probando, ¿verdad? A los que nos hicieron la pregunta. Gloria a Dios. Que sí hay esperanza, pero en otras condiciones, Vamos a ver. Gloria a Dios. Los hermanos que tengan peticiones o algo por lo cual quieren que oremos, por favor, dejen las peticiones que nuestra hermana Tatiana va a estar anotándolas. Recuérdense, procuren salvarse ahora en la gracia, porque luego la tortura son pocos los que lo van a resistir. Dice, lo voy a leer porque el que leí ahora, que tengo aquí que me falta más por leer. Gloria a Dios. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cariz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de Cristo. Mira, delante de todos nosotros, hermanos. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
aquí está la paciencia de los santos. Así que, hermano, eso es otro versículo, ¿verdad?, que habla de la esperanza de salvación si no te dejas sellar. Vamos al siguiente, el 15:2. Apocalipsis 15:2. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Mira, escucha esto, hermano. Y a los que habían alcanzado victoria, esos son los que fueron salvos, que están en el cielo. Dice: vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, que tienen esperanza, hermano. Los vomitados, los tibios, los fríos, los pecadores, los impíos, los inicuos y todo aquel que hace pecado tiene esperanza todavía. Pero no mire eso. Mire hoy la salvación y guárdela con temor y temblor. Porque hoy es el momento. Porque hoy es el momento. Porque somos gente que somos agradecidos por darnos salvación. Gloria a Dios. Que hemos vivido, hemos estado de muerte, éramos muertos y ahora vivimos. O sea, hay que ser agradecidos delante de Dios. Gloria a Dios. El siguiente, Apocalipsis 16:2. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. Mira, hermano, van a coger una clase de enfermedad, un cáncer, se le va a podrir la carne, se le va a caer al piso, hermano. La pudrición tan grande que van a coger. Úlceras malignas, pestilentes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, los que habían sido marcados por la bestia. Eso ya no tienen esperanza, eso se perdieron, eso van a recibir el dolor, el castigo, el fuego. Están recibiendo eso antes de ser llevados al infierno. Gloria a Dios. El siguiente versículo, Apocalipsis 24. El 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, hermano. O sea, que una vez que fueron recibidos, porque llevaron la libertad y fueron recibidos en el cielo, entonces van nuevamente todos los que estamos en el cielo, tanto estos como nosotros, que estamos redimidos allá, esperando el momento para bajar, para vivir en el milenio. Vamos a bajar con Jesucristo por 1000 años, a trabajar con el Señor, hermano. Qué grande y maravilloso es eso, que usted va a seguir viviendo, hermano, por toda la eternidad. Y nos entristecemos con los que están metidos en el infierno ahora, y por los que caerán en el infierno. Por eso es que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, para que esa gente no caiga en el infierno. Es necesario que se predique, hermano, porque se van a perder tantos millones y millones y millones de gente. Tantos que se van a perder, hermano. Y tantos cristianos que se van a perder.
hermano, yo no soy quien para decir quién se va a salvar y quién se va a perder. Yo no puedo decir ni en este estudio los que se van a salvar o los que se van a perder. Los que se van a salvar son los que son obedientes al Señor, y los que se van a perder son los que son desobedientes al Señor. No hay otra forma de decirlo, hermano. Se me entristece el alma. Ciertamente, hermano. Esta es la exposición, ¿verdad?, que he traído para las personas que tenían las preguntas, que si se salvaban los que fueron vomitados, ¿verdad?, que habla aquí en Apocalipsis 3. Pero de ahora voy a empezar, ¿verdad?, para lo que realmente significa esos versículos bíblicos, que habla literalmente, ¿verdad?, que geográficamente habla en la palabra del Señor, utilizando los recursos que tiene, las metáforas, las analogías, para que el hombre pueda entender, hasta parábolas, para que el hombre pueda entender de una manera sencilla su palabra, hermano. Mi alma alaba al Señor. Cristo es perdonador. Cada una de las iglesias mencionadas en el Apocalipsis tienen un texto, una idea comparativa con ilustraciones de situaciones naturales e históricas, costumbres geográficas y algunas metafóricamente y otras literales, que muestran la realidad de lo que el Señor desea que aprendamos. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo. Una iglesia, ¿verdad?, que está también en las 7 iglesias que Jesucristo le habló, porque cada iglesia vivía en un tiempo, y cada una de esas iglesias perseveraron en algo, y porque el Señor utiliza expresiones en la palabra y pone personas ahí, ¿verdad?, vivificando y dando a entender la veracidad de que había personas, ¿verdad?, en los sitios donde se predicaba en cada una de estas iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, conocida así por 200.000 volúmenes en pergaminos. Fue la segunda biblioteca más grande del mundo después de Alejandría, ubicada en la que hoy es región de Oilida, en Turquía, fundada en el año 560 a.C. y se convirtió en la capital de Asia Menor, en la que hoy se le llama Bergama. Aquí, en esta iglesia, la iglesia de Pérgamos, el Señor utilizó una expresión para resaltar a un hombre que se llamaba Antipas. Vamos a leer el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos ahora a tocar, ¿verdad?, por qué es que el Señor utilizó la frase no es frío ni los tibios, por cuanto no es frío ni caliente, de vomitar de mi boca, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Utilizando, ¿verdad?, a otros de las iglesias para presentar porque el Señor utilizaba personas y utilizó la expresión donde hay situaciones, ¿verdad?, que marcan la historia, porque para el tiempo que se dijo, pues se iba a entender en el idioma que se dijo, en su biografía o su geografía, cada costumbre. Pero el Señor supo hablar a cada iglesia por algo y por alguien. Por ejemplo, en esta de Pérgamo, ¿verdad?, ya yo le expliqué que se convirtió en la capital de Asia Menor para aquel tiempo. En el capítulo 2, verso 13. En el capítulo verso 13 dice, hablando de la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras. Eso hablando, ¿verdad? Por ejemplo, dice, en el 12 dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, al pastor de esa iglesia. El que tiene
la espada aguda de dos filos dice esto, Jesucristo dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el reino de Satanás, digo, el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, ¿quién fue Antipas? Lo vamos a ver ahora, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahí el Señor pone a Antipas, un personaje que no es conocido en la Biblia, pero sí es conocido y está en el salón de la fama de los hombres de fe. Y pocos hablan de esto, ¿verdad? Hablamos de David, hablamos de Sansón, de todos esos siervos de Dios, pero de Antipas no hablamos, no lo conocemos. Por esto vamos a hablar de él ahora, para que cada uno entienda que cada iglesia tenía un personaje y Dios se dirigía por algo a cada una de ellas. Antipas es mencionado solamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 13, y es descrito como un mártir de la fe cristiana, descrito como un testigo fiel de Cristo Jesús, y descrito como morando y ministrando donde Satanás tuvo su estrado, hablando de Pérgamo. Antipas fue martirizado más tarde en el periodo de Juan el Apóstol. Era para el tiempo de Juan el Apóstol, poco después. Antipas tradicionalmente fue considerado para ser obispo de la iglesia cristiana en Pérgamo, y que fue martirizado por su fe por causa de su fiel consistencia, presentada encarando toda la maldad satánica allí presente. Cuando Antipas fue advertido, le dijeron a Antipas algo: Antipas, el mundo entero está en contra tuya. Y Antipas dijo: entonces yo estoy en contra del mundo entero. Antipas estaba siendo asado vivo en un orificio de un toro de tamaño natural, el cual tenía una hoguera debajo de la barriga, porque Antipas se rehusó a renunciar a su fe en Jesucristo Jesús. O sea, el testigo fiel, ¿verdad? Dice la historia, porque está narrado en la historia, que le dijeron que negara su nombre, que le diera cultos paganos, pero él no quiso. Y lo cogieron y lo metieron en un toro de metal gigante, que era una hoguera. Lo metían a la gente ahí para que cuando los mataban y los quemaban vivos ahí dentro con el grito, se burlaban, porque el toro tenía una boca bien grande y el sonido de la boca salía, el sonido salía por la boca, y ellos allá se divertían con eso. Y este Antipas fue muerto ahí. Dice el testigo fiel: Antipas y su probable martirio fue inconfundible en su inconmovible fe en Cristo Jesús, es lo que permitió la mención de Antipas en las páginas de la Sagrada Escritura. O sea, que el Señor tomó a Antipas, lo puso aquí en el libro de Apocalipsis, hermano, para que mostrarnos a nosotros que por la fe en Jesucristo, no importa lo que nos hagan, no podemos negarlo. Ahora mismo, si a usted le ponen una pistola en su cabeza y le dicen: niega a Jesucristo, ¿usted se atreve a negarlo? Yo no voy a negar a mi Jesús. Yo sé que muchos no lo van a hacer. Porque hay personas que dicen: muchachos, deja el juego, no va a decirle con eso, mira, no, pegan con el de aquí para allá. Pero aquí, ¿verdad? Este Antipas no negó a Jesucristo. Y lo asaron vivo dentro del horno. Tiene un nombre ese toro, pero no me acuerdo ahora.
Por eso aparece en la historia, hermanos. Busquen la historia de Antipas y del toro y ahí le va a aparecer. Le va a aparecer este asunto de Antipas. Otro ejemplo de la iglesia de Esmirna era dirigida por Policarpo. Ese otro, ¿quién era? Era ministro de Esmirna, un pastor de ahí. Está aquí, de las iglesias Esmirna, la iglesia de Esmirna. Dice, en Apocalipsis leemos en Apocalipsis que el Señor ordenó a su siervo Juan que escribiera unas cuantas cosas al ángel de la iglesia de Esmirna, para amonestar al líder y a los miembros, diciendo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estas palabras del Señor Jesús indican que los creyentes y sus líderes sufrirían tribulaciones y pobreza, y que le esperaban aún sufrimiento. Por eso les exhortó sobre ser probados. Luego recibirían la corona de la vida. En cuanto al líder de esa iglesia, hablando de Policarpo, se dice que era un discípulo del apóstol de Juan. Miren, hermanos, fueron dirigidos por Juan, casi nada. El apóstol de Jesús, discípulo amado de Jesús, ya viejito. Ya que había escuchado al mismo predicar la palabra de Dios y se juntaba con los discípulos que había conocido el Señor Jesucristo personalmente en su trato diario. De igual modo se dice que Juan mismo lo había nombrado obispo de la iglesia de Esmirna. Después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir persecuciones. Está escrito en el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a muerte. De repente fue vencido por el sueño. En un momento tuvo sueño y mientras oraba, este sueño tuvo la visión en la cual vio una almohada que se inclinaba encendiéndose de repente y consumiéndose. O sea que se prendió en fuego. Se despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio del fuego a causa de Cristo. Cuando llegaron cerca los que iban a encarcelarlo, los amigos de Policarpo trataron la manera de esconderle en otro pueblo. Sin embargo, sus perseguidores le descubrieron allí, y con la ayuda de 2 jóvenes que hubieron azotado para que dijesen dónde se encontraba Policarpo, fácilmente hubiera podido escapar del cuarto en que vivía para huir a otra casa cercana, pero no quiso hacerlo, diciendo: sea hecha la voluntad de Dios. Bajó la escalera para recibir cordialmente a sus perseguidores y los saludó amablemente, que algunos, quienes no le conocían, que no lo habían conocido antes, dijeron con pena: ¿por qué hicimos tanto alboroto para aprender a este anciano tan manso? O sea que él vio que lo iban a perseguir, ¿verdad? Que lo estaban siguiendo, pues entonces él se entregó, pero sanamente, amablemente se entregó. Inmediatamente Policarpo mandó que los de la casa prepararan una comida para sus opresores. Mira, le mandó a hacer una comida y les rogó a estos que comiesen bien, implorándole también que le permitiesen una hora de soledad para orar mientras ellos comieran. Esto le fue concedido. Durante esa oración
revisó su vida entera y luego encomendó la consagración en las manos de Dios y su Salvador. Al terminar la oración, le montaron en un asno y le llevaron a la ciudad. Fue el domingo, día de la gran fiesta. Se lo llevaron, lo arrestaron para llevarlo allá. Nicete y su hijo Herodes, llamado el príncipe de paz, hicieron el encuentro de los alguaciles y a Policarpo. Hicieron desmontar a Policarpo y lo acomodaron en su carro de caballo. Así pensaron persuadirle, o sea, que le brindaron apoyo, lo montaron en un caballo, le ofrecieron buen trato, para que de esa manera persuadirle que negasen a Cristo, diciendo: ¿qué te cuesta decir solamente señor emperador? ¿Qué le costaba a Policarpo decir señor emperador? Y ofrecerle holocausto e incienso ante él para salvar su vida. Quisieron persuadirlo de que hiciera eso. Policarpo no le contestaba nada, pero puesto que iba insistiendo, al fin le dijo: nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejen ustedes. O sea, le dijo: no me pidan que yo haga eso porque no lo voy a hacer. Yo no voy a negar al Señor. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo arrojaron del carro. Al caer el anciano se lastimó gravemente una pierna, pero levantándose, él mismo se entregó otra vez en las manos de los alguaciles y siguió caminando al lugar de su muerte, sin ninguna queja en cuanto a la pierna lastimada. Luego de entrar al anfiteatro donde le iban a ejecutar, una voz del cielo le habló a Policarpo, diciéndole: fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyentes la escucharon. Sin embargo, a causa de la gran bulla, el revolú que había, la mayoría de la gente no la escuchó. Pero este acontecimiento animó bastante a Policarpo y a los que sí lo escucharon. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviera piedad de sí mismo por la razón de su edad avanzada, que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firme en su testimonio. Tenga listas las fieras y te echaré entre ellas. Tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambie de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razones de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se conviertan del mal al bien. El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no le tienes miedo, te vamos a quemar. Esto tenemos de Eileen, que se conocía, lo que tú estabas diciendo, el pueblo se conocía por así. Amén. Para que lo diga. Amén. Gloria a Dios. Sí, es que me mandan un mensaje, ¿verdad? Eileen. Querida hermana Leilín, ¿cómo era que se llamaba el toro? Ellos de Atenas, mejor conocido como el toro de bronce. Así que si usted busca información, sabe del toro de la primera historia, ¿verdad? De la iglesia de Pérgamo y de lo que estamos hablando ahora. Gracias, Leilín, Dios te bendiga. Dice:
Dice, una vez más Policarpo le contestó diciendo, ustedes me amenazan con el fuego que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará. Pero ustedes no saben de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Le está diciendo, mire, tú me vas a quemar ahora. Pero eso va a durar 1 hora, pero yo voy a vivir por la eternidad y en el cielo. Pero ustedes no saben cómo se van a quemar por toda la eternidad. Le dijo, ¿por qué demoras? Traigan la fiera, traigan el fuego, traigan lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de la averiguación, demandó su muerte. Y Policarpo fue entregado para ser quemado. Inmediatamente juntaron un montón de leña y viruta. Cuando Policarpo vio eso, empezó a quitarse la ropa y los zapatos, alistándose para acostarse sobre la leña. Enseguida los verdugos se alistaron para clavarle las manos y los pies en la madera. Mas Policarpo le dijo, dejen, el que me dará fuerzas para aguantar la llama de fuego, me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavarán las manos y los pies. Entonces se acordaron no clavarle en la madera y solo le ataron las manos detrás de él con una soga, preparando en esta manera para hacer sacrificio y puesto sobre la leña como un cordero en el holocausto, empezó a orar a Dios diciendo, oh Dios, oh Padre del bendito Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir la copa del sufrimiento que habló Jesucristo, para sufrir junto con Él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas en este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires, como tú, oh Dios verdadero, para quien el mártir es imposible, que me preparaste para este día y me avisaste de antemano, ya lo has cumplido. Por esto te agradezco y te alabo sobre todos los hombres. Glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria y la honra, ahora y para siempre. Dicho el amén, los verdugos prendieron el fuego a la leña sobre la cual había puesto Policarpo. Mientras las llamas encendían hacia el cielo, notaron con el asombro que les hacía muy poco daño. Y a causa de esto, ordenaron al verdugo herirle con la espada, el cual fue hecho inmediatamente. La sangre que por el calor del fuego o por otra razón salió copiosamente de la herida y casi extinguió el fuego. Y así, por fuego y por espada, el testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos hacia el año 168 después de Cristo. ¿Qué podemos decir de cada iglesia y su representación en cada una de ellas, hermano? Gloria a Dios. Cada una de las iglesias tienen una enseñanza. Cada una de estas iglesias, ¿verdad?, tienen una línea, ¿verdad?, que el Señor sabía en qué momento. O sea, nos pone estos personajes y nos hacen buscar en la historia, hermano, porque es que tenemos que buscar, porque es que de la palabra se dicen las cosas. Cuando en la palabra se diga algo, usted no entiende, busque información, no se detenga. Mire qué clase de historia, 2 historias de las iglesias que están ahí.
Esto yo casi lo vi de hace 1 o 2 años, hermano, que yo vine a buscar esto. ¿Sabe? Tenemos que buscar en la palabra de Dios. ¿Por qué las cosas están en la palabra de Dios? Hay que entender la palabra de Dios y por qué Jesucristo habla. Para que usted aprenda que hubieron gente que soportaron a través del Espíritu Santo el dolor, el sufrimiento. Jesucristo lo demostró. Usted ha aprendido, usted ha visto en películas que apenas en sus cositas ponen ahí, pero Cristo sufrió el doble de cada cosa. Cuando lo azotaban, no era un látigo de una sola pata, era un látigo de 8 patas y cada pata tenía las puntas un acero. Cuando le daban eran 8 latigazos de un solo golpe. Multiplique 40 latigazos por 8. Esa es la cantidad de golpes que recibió el Señor. Debemos entender que Cristo, el servir a Cristo, lo es todo, hermano. Y que Satanás va a hacer todo lo que tiene que hacer para que usted no le sirva. Él va a querer engañarlo. Es verdad que ahora mismo hay sutilezas, no hay látigo, no hay persecución, no hay nada de eso, excepto en algunos lugares, allá en el Medio Oriente, en África, en algunos sitios que persiguen a los cristianos todavía. Pero nosotros, en este Puerto Rico, que no hay excusa delante de Dios para con cada uno. Aquí no hay excusa, hermano. Nosotros estamos viviendo en un paraíso. No se puede comparar. Gloria a Dios. El tiempo y las razones. No se puede comparar en el momento que vivimos nosotros. Gloria a Dios. Ahora voy a hablar de la iglesia de la Odisea para explicar el significado de por qué Jesús utilizó, ¿verdad?, la expresión los vomitaré de mi boca. Toda la gloria es tuya, Señor. Las personas que se encuentran hablando de lo que ya leímos de Apocalipsis 3 en un estado frío, es la que no distingue entre lo bueno ni lo malo. Son las personas que no han conocido a Dios, o tal vez los que ya han conocido pero no sienten nada. Nada los toca o tales. Tampoco les interesa cambiar su estilo de vida. Se sienten bien donde están y como están. Ellos no se pueden llamar cristianos sino impíos. Aquí es que empieza el problema, hermano. Cuando se define una persona en estado tibio. Ahí es donde la mayoría de las iglesias tienen problemas con sus miembros. La persona tibia es la que se interesa más por la carne y no por el espíritu. Romanos 8:5. Tales personas conocen a Dios, pero no se involucran en sus vidas o en su vida. Hacen todo con sus propias fuerzas. Los tibios sufren porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen pues tienen sus propias agendas. La prioridad de esa persona no es Dios, sino su propio ego. Creen que pueden servir a Dios sin tener que rendir cuentas de algunas áreas de sus vidas. Ahí es donde muchos cristianos nos encontramos, en el peor estado. Dios prefiere que seamos fríos, que como quiera nos vamos a perder. Que seamos tibios, porque Él aborrece la tibieza a tal grado que hasta le causa náusea. Segunda de Pedro 2:20-22, ciertamente, sabiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Debemos observar no enfermar más a Dios con nuestro estilo de vida. Todos los cristianos tenemos que aborrecer el estado tibio. Debemos acercarnos más a Él para que nos dé de su calor y podamos ser calientes, llenos del Espíritu Santo. Así podemos agradarlo y trabajar como Él quiere. Además, debemos recordar que cuando sea el momento de salir de este cuerpo, su alma va a su destino. O sea, que cuando usted muera o yo muera, usted va al destino que usted escogió en esta tierra. O va al cielo, porque fue obediente a Dios y cumplió con los principios y mandamientos del Señor. O va al infierno por desobediente. Aquí no hay un camino intermedio que lo va a pasar después de ese camino para subir después al plano de la salvación. Aquí nos fuimos al infierno ahora o nos fuimos al cielo ahora. Usted tiene que escoger una fuente que brota agua. No puede brotar dos aguas. No puede ser ni salada y dulce. No puede ser así. O usted habla del Señor o habla del mundo. El Señor va a tomar en cuenta todo lo que nosotros hagamos. La palabra dice que por tus palabras serás juzgado. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que vivir atentos a esa responsabilidad si queremos ir al cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Como el cristiano caliente, el estado caliente consiste en el deseo de cuidar los intereses de Dios. Tal persona pone a Dios en primer lugar y su ego en último lugar. Los cristianos calientes se dejan guiar por el Espíritu Santo. Caminan con sus pies sobre la tierra, pero con sus ojos en Dios. Quieren ser como Jesús, de esa clase de cristianos, que es el anhelo de ser. Quiero tener los mismos intereses que Dios. Cada uno de nosotros desea vivir una vida consagrada al Señor. Y usted lo hace mediante la oración y el ayuno, hermano. Separándose para Dios. Es una actitud que usted tiene que asumir. Usted se separa para Dios. Eso lo tiene que hacer usted. Separarse ante Dios. Para que Dios lo ayude y lo santifique a través del Espíritu Santo. Separándose de las cosas del mundo. Ahora pregúntale cuál es tu estado. Si eres frío o caliente o tibio. Si eres frío, acepta a Jesús. Entrégate por completo. Déjalo que transforme tu ser. Si eres tibio, preocúpate y pídele perdón a Dios por causarle náusea. El Señor lo que quiere es que entiendas que Él aborrece el pecado. Que el pecador, grande o pequeño, en apariencia, es lo más inmundo, sucio como para poder tenerlo y asqueroso como para poder soportarlo. Que solo por su gracia es que este mundo sigue en función. Por amor al sacrificio de Jesús. Si eres caliente, gloria a Dios. Sigue así, brillarás como las estrellas y tu pago es la vida eterna. Cada uno de nosotros desea la vida eterna, hermano. Por eso usted le sirva a Dios. Pero no deje que el enemigo le juegue una baraja. No deje que el enemigo lo convenza. No mire las cosas de una forma diferente a como el Señor quiere que usted las vea. En definitiva, la tragedia de la Odisea es la tragedia que hoy podemos ver en algunas iglesias cristianas y en no pocos cristianos. Era una comunidad de creyentes que se creía muy rica, pero en realidad era extremadamente pobre. Humanamente hablando, se diría que era una iglesia más próspera de Asia Menor. Espiritualmente hablando, era la comunidad más menesterosa de las 7 que hemos estudiado. Aunque era materialmente rica, con dinero no se puede comprar la felicidad, ni la salud, ni la fe, ni un puesto en el cielo. La Odisea, además, presumía de sus riquezas textiles. Sus ropas se habían hecho famosas en todo el mundo y la lana de las ovejas de la Odisea era aún conocida como artículos de lujo de la época. Jesucristo les acusó de estar espiritualmente desnudas.
Si quería estar vestida, tenía que acudir a Cristo. Por ello, como veremos en nuestro próximo, o lo que estamos estudiando, ¿verdad? Que Jesús habla de la vergüenza de su desnudez en la Odisea. Era también famosa y conocida por su famoso colirio ocular, que paradójicamente era ciega a su propia pobreza y desnudez. En las 6 cartas anteriores se puede comprobar que Jesucristo relacionaba sus mensajes con algo identificable para el receptor, para nosotros. Algo relacionado con la geografía, la historia, como ya le había indicado antes, y con las costumbres, prácticas que ilustrara y hiciese más comprensible su palabra. Estas duras acusaciones podían ser perfectamente comprendidas por los creyentes de las iglesias que se reunían en esa ciudad, en la ciudad de la Odisea. La palabra era tibio y no frío ni caliente, tenía un significado claro, porque estaba relacionada con una práctica local con la que diariamente ellos convivían. Esta ciudad de la Odisea estaba ubicada en un valle y su población sufría severas dificultades para tener suficiente agua. A cierta distancia, hacia el sur, había unas montañas frigias bastante elevadas cuyas cumbres todavía en el mes de junio suelen estar cubiertas de nieve. Los habitantes de la Odisea pues construyeron unos acueductos para bajar de las nevadas montañas agua fría para su uso en la ciudad. Cuando esa agua bajaba por las montañas heladas y llegaba a la ciudad, era una agua tibia. Y el agua tibia no es muy apetecible, ¿verdad? Apetecible. Ahora, en el valle donde se une un río Locus con el río Meandro, hay una zona de aguas termales muy calientes que producen vapores a causa de sus altas temperaturas. Entonces, esas áreas de ahí, en las costas de Turquía y Roma, esas son zonas volcánicas. Y esas zonas volcánicas, por debajo, el agua se mezclaba y salían aguas termales, aguas hirviendo. Decía, esas aguas ya llevaban otras condiciones, no era agua caliente, porque habían perdido muchos grados y se enfriaba tanto que solo era agua tibia y mezclada con basura y otros tipos de elementos. Eso es lo que por eso es lo que le causaban, era nauseabunda esa agua en este tipo de la Odisea. Entonces el Señor utiliza esas expresiones para explicar sobre el pecado. ¿Quién soporta un dolor de estómago? ¿Quién se toma agua caliente y más estas contaminadas, que lo que te va a producir es dolor? Vas a vomitar todo lo que tiene en tu estómago. Pues el Señor hace esas presentaciones para que el hombre pueda entender sobre el pecado, sobre lo que causa veneno, lo que causa el pecado en cuestiones, ¿verdad?, de alimento para el cuerpo. Esas aguas se producían de una manera enfermiza que el que la tomaba terminaba vomitando todas las cosas. Y el Señor utilizó para la Odisea todo este tipo de elementos y situaciones para que el hombre, esta gente de ahí pudiera entender. Y a nosotros, para que nosotros busquemos esta información y entendamos lo que causa el pecado delante de Dios. Le causa náuseas. Es horrible el pecado para Dios. Satanás cogió al hombre y lo envenenó de pecado allá la primera vez y se olvidó de eso. Ya hizo lo que tiene que hacer con el hombre. Le introdujo el pecado, dañó al hombre. Por eso fue que Cristo tuvo que venir y sanar. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. De modo que cuando el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia de la Odisea que ni era frío ni caliente, ellos sabían exactamente de lo que él estaba hablando. Ellos eran tibios, como esas aguas tibias que habían estado bebiendo por muchos tiempos. Ellos reconocían por experiencia propia que el agua que bajaba de las montañas al iniciar
su recogido, era fría, como también comprendían que el agua que se traía de las termales del río de Andro era muy caliente. Y aunque su llegada a la Odisea no era ni fría ni caliente, sino una transformada en aguas tibias y contaminadas, el dictamen del Señor era que esta iglesia no era fría ni caliente. O sea, en el sentido de la búsqueda que tienen que hacer los hombres delante de Dios para vivir una vida limpia y sana delante de Dios. Ve las comparaciones, hermano. ¿Cómo sería una iglesia fría? Una iglesia fría tiene unas características que no han cambiado a lo largo de la historia de la iglesia. Una iglesia espiritualmente fría es una iglesia que ha negado todas las doctrinas fundamentales de la fe, que no solo vive las formalidades, donde las formas son más importantes que el contenido mismo. Es una iglesia que hace una abierta oposición a la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. En la actualidad existen corrientes de un frío de liberalismo que se opone activamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En contraste opuesto está la iglesia caliente. Esta clase de iglesia encontramos los creyentes con verdadero fervor espiritual, que se sienten en una posición espiritual por las cosas de Dios. Los creyentes de la iglesia de Éfeso habían tenido esa clase de iglesia ferviente y entregadas aún en la carta que recibió de parte de Jesucristo. Ya había un reproche porque se estaban apartando de su gran y primer amor. El Espíritu de Dios le había llevado a una posición espiritualmente muy elevada en su relación personal con Cristo, pero no estaban cuidando esa relación, hermano. Igual que muchas iglesias no están cuidando su relación con Dios y no quieren volver a su primer amor. Estas iglesias de la Odisea no pueden ser consideradas por el Señor Jesucristo como calientes, pero tampoco estaban frías espiritualmente. Sencillamente eran tibias, y entre estas condiciones extremas de ser fría o caliente tenemos esa fe tibia. Al ver el panorama de las iglesias cristianas en la actualidad, tristemente tenemos que reconocer que muchas de ellas se han apartado de la fe sencilla y valiente, quizás por la indolencia, para evitar problemas o cuestionamientos de la sociedad que nos rodea. Muchas iglesias no quieren o quizás incluso no pueden salir abiertamente en apoyo de la palabra de Dios, de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Jesús dijo en el libro de Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pretenden e intentan llevar a una trayectoria en el centro de la carretera. Es decir, sin llegar a ser demasiado liberales, tampoco demasiado fundamental. Nuestra sociedad tan democrática, respetuosa con las individualidades y el derecho de toda persona, sin embargo, se siente confrontada, desafiada y hasta humillada por un cristiano que se atreve a creer y a compartir su fe en Jesucristo. Esta palabra de advertencia del Señor nos debe a los cristianos sacudir profundamente para hacernos un autoexamen personal. Las serias palabras de evaluación de Jesucristo nos afectan a todos si decimos que creemos en Él. ¿Cómo nos verá Jesucristo? Tendremos que oír las terribles palabras de sus labios: te vomitaré de mi boca. No es otra cosa que sacarte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. En sus inicios de la reforma del protestantismo, asumió la posición de creer en todas las grandes doctrinas de la fe. Los credos de todas las ramas históricas fueron profundas y muy elocuentes. Fueron hermosos escritos, pero ¿quién realmente vive de acuerdo a estos credos? ¿Quién le cree en el presente? Tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella.
tienen un nombre tienen un nombre de que están vivos, pero están muertos en realidad. No son ni fríos ni calientes, son tibios. Este es el cuadro triste y terrible el que Jesucristo encuentra al contemplar esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurada, miserable y pobre, ciego y desnudo. Las ciudades de la Odisea era una ciudad rica, posiblemente de las ciudades, y de Sardis eran de las dos ciudades más ricas, quizás la más próspera de toda la zona en ese tiempo. Y el Señor también aquí relaciona su estado económico por sus fallos espirituales, como ya le dijimos. Porque si dice que soy rico y me enriquezco y de ninguna cosa tengo necesidad. Como muchos también los creyentes en la ciudad de la Odisea pensaban que el dinero y sus bienes materiales, sus solvencias económicas eran respuestas a cualquier problema de la vida. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, esa fue su posición en la que operó el gobierno norteamericano. Comenzó a distribuir enormes sumas millonarias de dólares a todo el mundo, como él pudiera comprar amigos para hacer la paz, para entregar los problemas del mundo. Sin embargo, eso no sucede de esta manera. Los problemas no se solucionan con dinero. El dinero no puede solucionar todos los conflictos que aparecen en el mundo, porque las riquezas no resuelven aquellos que tienen problemas de fondo. Esta iglesia de la Odisea vivió ese contexto, con esa filosofía, yo soy rica. Dijo en su corazón la iglesia, pero Jesucristo la miró en la profundidad y la encontró, tú eres desventurada, miserable, pobre y ciega. Ya estoy terminando, hermano. Al parecer, esta iglesia se jactaba de sus posesiones materiales. En cambio, la iglesia de Esmirna era pobre en cosas materiales, sin embargo, el Señor la elogió juntamente por eso. Era una iglesia de gente pobre, débil y menospreciada por sus conciudadanos, por la sociedad de este mundo. No había muchos ricos y nobles en esa iglesia primitiva. El apóstol Pablo escribió en su primera epístola de los Corintios: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois mucho más sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El evangelio de Jesucristo, hermano, es paz, es humildad, es tranquilidad, es gozo, es contentamiento. El amor es de amor, es de los frutos de espíritu. Y cada uno de nosotros tenemos que luchar por cada uno de ellos, hermano. Podemos llegar a la conclusión de que el estado espiritual de la iglesia de Odisea es lamentable. Su condición de ceguera espiritual era más grave que cualquier de otras de las iglesias mencionadas en el Apocalipsis. La pobreza espiritual llega a una vida, a una iglesia, cuando ésta deja la palabra de Dios a un lado. Bien. Cuando la obra salvadora de Jesucristo no se proclama o se ignora, no ejerce la fe, tampoco puede mostrar buenas obras. Esa tibieza que demostraba la iglesia de la Odisea estaba además caracterizada por el orgullo, la ignorancia y la autosuficiencia y la complacencia. Pero lo más grave era su ceguera en cuanto a su verdadera condición. Dios ha elegido sencillos, aquellos que en el mundo la sociedad llama insensatos o atrasados o anticuados, para avergonzar a los sabios. Dios ha elegido a los que la sociedad llama débil, para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido las cosas que tienen poca fuerza y poca relevancia social, para que ninguno pueda jactarse en la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesús eligió a sus discípulos, Él no buscó campeones olímpicos, eligió gente sencilla. Pero esos hombres sencillos, ninguno fueron personas relevantes. Estos hombres llegaron a trastornar el mundo romano por amor a Cristo. Su poder radica en el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Hay antiguos himnos y canciones que hablan del poder de Dios. Dice, hay un himno o un corito que dice: el cimiento de la iglesia en Jesucristo, su Señor. Ella es su nueva creación por agua y por la palabra. El cielo Él
del cielo Él bajó a buscarla para hacerla su esposa santa. Con su propia sangre la compró y por su vida Él murió. Hay una inscripción en la catedral de Nuremberg, en Alemania, donde se puede leer lo siguiente: me llamáis maestro y no me obedecéis. Me llamáis luz y no me veis. Me llamáis camino y no andáis en él. Me llamáis vida y no me elegís a mí. Me llamáis sabio y no me seguís. Me llamáis bueno y no me amáis. Me llamáis rico y no me pedís. Me llamáis eterno y no me buscáis. Me llamáis misericordioso y no confiáis en mí. Me llamáis noble y no me servís. Me llamáis poderoso y no me honráis. Me llamáis justo y no me teméis. Y yo, pues, os condeno, no me culpéis. O sea, tú le llamas de todas formas, pero no le buscas, ni le sirves, ni haces nada. Pues no le juzgues cuando Él te condene. Esta iglesia era la Odisea, la iglesia fracasada. No por decirme que soy un pecador. La iglesia ha fracasado por no tratarme como una persona perdida. La iglesia ha fracasado no por ofrecerme la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. La iglesia ha fracasado por no decirme las terribles consecuencias del pecado, de la certidumbre del infierno y del hecho de que solamente Jesucristo puede salvar. Por eso es que la iglesia ha fracasado hoy día. Necesitamos saber más del juicio final, menos de las reglas de oro, más de un Dios viviente y de un diablo malvado, también más de un cielo que ganar y de un infierno que evitar. La iglesia debe traerme no un mensaje sobre cultura, sino un mensaje del nuevo nacimiento. Pudiera ser que yo le falle a esa clase de iglesia, pero esa iglesia no me fallará a mí. Estamos viviendo en ese tiempo, en el tiempo de la iglesia de la Odisea. La iglesia está fracasando no por testificar acerca de la gracia salvadora de Dios. Jesucristo, ¿verdad?, siguió continuando y hablando de la iglesia de la Odisea en el versículo 18 del capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado y en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que una vez veas. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Verdad? Cristo está hablando y está diciendo, Él dice que Él reprende y castiga todo lo que Él ama, pues es celoso. Y sé celoso y arrepiéntete de los pecados. Eso es verdad, todos tenemos que cada día pedir perdón al Señor. Cada día todos nosotros le fallamos de alguna forma u otra. Cada día le pedimos al Señor que nos ayude, hermano. Pero usted clama por su salvación. Y usted le ha fallado, Señor, usted le pide perdón y Él te va a perdonar. Pero no repita el pecado. No caiga en el pecado, ni en el juego que Satanás tiene para con todos los seres humanos de la tierra. Este último de los mensajes que envió Jesucristo a las 7 iglesias escogidas. La palabra celo significa estar muy ardiente. Jesucristo te aconseja en la última de estas iglesias, en la que se reunía la Odisea, que sea celosa, ferviente, ardiente, que inflames por Dios, que busque a Dios. Él está ordenándole a esta iglesia que abandone ese estado tibio. Arrepiéntete. Esta iglesia necesita un verdadero arrepentimiento más que ninguna otra iglesia. Y la voz de Jesucristo sigue a través de los siglos, llamando al arrepentimiento.
somos conscientes de que no es un mensaje muy popular, que no va a tener una gran aceptación, pero sí es la palabra de Dios. Nos confronta continuamente con nosotros mismos para que no caigamos en la ciega automática complacencia, hermano. Ciertamente, hermano, hemos entendido, ¿verdad? Y que he querido explicar las comparaciones que hace la iglesia, que hace el Señor para con las iglesias. Cada una de las iglesias expresadas aquí son iglesias de todos los tiempos que están viviéndose en este tiempo. En este tiempo se está viviendo todo esto que dicen las iglesias. Usted tiene que ser perseverante, hermano. Usted no trate de imitar lo que hacen otros. Usted diríjase al Señor. Usted busque la salvación. Usted busque la consagración al Señor, hermano. Y trate de buscar la salvación para vida eterna. Porque salvarnos y pensar que estamos salvos y estamos cometiendo faltas delante de Dios es errar en nuestros pensamientos. Viva la certeza del perdón de Dios. Viva la confianza del Espíritu Santo. Pero no piense, a estos hermanos de las preguntas, no piense ni se prepare para la gran tribulación. Usted ponga su mente ahora para ser salvo ahora. Olvídese de la gran tribulación. Usted aprenda para que pueda explicar, pero no para tener una idea si se queda, no. Usted viva la salvación ahora y viva delante de Dios como tiene que vivir. Así que, hermano, hasta aquí. Yo sé que ha sido largo. Sé que ha sido, ¿verdad? De esta forma, hermano. Pero es necesario seguir predicando la palabra, hermano. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Si alguna persona de los que están, perdón. Nuestro hermano Juan Sepúlveda pide oración por fortaleza. Y vamos a seguir orando por nuestra hermana Betsaida, que ya le dieron, creo, si no me equivoco, la primera diálisis. Está mejor, pero todavía está entubada, ¿verdad? Vamos a seguir orando por ella. Y nuestro hermano que pide fortaleza, y por todos los que nos están viendo, y ustedes por favor oren por nosotros también. Es necesario, ¿verdad?, que atendamos las cosas que hemos aprendido, es la palabra de Dios, hermano. No se canse de buscar la palabra de Dios. Vamos a orar por esas vidas. Ustedes oren por nosotros y nosotros por ustedes. Y así, hermano, hemos dado por terminado estas historias de la palabra de Dios. Dios Todopoderoso, Gloria Padre, al que vive, aleluya. Tú eres el hacedor de todas las cosas. Jehová, y para ti no hay nada Gloria imposible. a Dios. Oh Señor, yo te pido por las almas que se pierden, Padre Santo. Que te está pidiendo yo te pido, fortaleza, Señor amado, Padre, por los de la gloria. que no son salvos Señor, todavía. Yo fortalece te lo pido que por te ellos, llama, Padre Santo, Padre, que puedan llegar a Padre. ti. Oh, Aquellos Señor, débiles, sigue hablando Dios tu mío, palabra, aquellos Señor, fríos tus y vecinos, tibios, tus familiares, sean Señor. tocados y llamados, Oh, Dios mío. glorifícate, Señor, Oh, Señor, yo tu te vida, pido, Señor. Padre Santo. Mira nuestra Oh, hermana Señor, Betsy, que Padre, busquen que la está llena manera, de Dios mío, de hospital, perfeccionarse en tu palabra, Dios mío. glorifícate en su vida, Consagrarse Señor, en ti, donde ella Señor está entubada, amado. Padre. Oh, que sean salvos, Sigue dándole Dios mío. fortaleza, Te pido por estas Señor, que siga peticiones, recibiendo hermano Juan. sanidad, Oh, Padre. por cada uno de ellos, Oh, Dios mío. Tú Santo, sabes aquí quién donde está ella enfermo. Padre, para Pon que tu ella mano pueda dar santa. testimonio, Oh, porque Señor, por de tu llaga ti, fuimos Padre, curados, de la Dios mío. sanidad en Lo su creemos, cuerpo, Dios mío, Padre. en ti, Señor amado. Glorifícate En en el ella, nombre de glorifícate Jesús en de todos los Nazaret hermanos te que lo nos pido, están Dios viendo, mío. Señor. Oh, Señor, yo Mira te cada pido por hermano, ellos. Señor, que Gracias nos por los que está se han viendo, conectado, Señor, Dios mío. fortalécelos, Por los que harán después de esto, glorifícate Señor en su vida, amado. En el Señor. nombre de Jesús Gloria te a lo Dios, pido, Dios. Señor, Amén, aleluya. Señor amado. Mi alma Gracias, te alaba, Señor, en el Jehová. nombre de Jesús. Gracias, Sean Señor. bendecidos de parte del Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios bendiga. Y le pedimos a nuestro Señor que fortalezca a cada predicador que está llevando la palabra como es, sin adulterarla. Amén. Que le sigan dando fortaleza, sigan animando, sigan predicando. Hermano, el próximo martes, Señor, le permite estar a nuestro hermano Manuel predicando. Y acuérdense que este jueves yo voy a empezar lo que son los estudios. Gloria a Dios, así que rieguen la voz, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre las fiestas judías, ¿verdad? La encomienda que Dios nos dejó a nosotros, que Jesús nos dejó que hagamos para recordar su muerte y resurrección. Y luego vamos a seguir hablando de todas las fiestas paganas, hermano, porque es necesario que el pueblo de Dios, ¿verdad?, sepa cuáles son todos los paganos, y ciertamente todo lo que celebramos, hermano, celebrábamos, que no está en la palabra de Dios, viene del paganismo. Y nosotros jueves a jueves les vamos a hablar de cada tema, de dónde proviene, cómo entró la iglesia y cómo la iglesia de Dios no debe de celebrar nada de eso si quiere ser
salva, si quiere ser levantada, porque Dios no viene a buscar una iglesia atada al paganismo. Él viene a buscar una iglesia en santidad. Así que si usted valora su santidad, hermano, usted va a estar los jueves con nosotros en esos estudios. Gloria al que vive. Así que Dios le bendiga, ¿verdad? Que ya próximamente vamos a ya mismo a empezar con nuestro hermano que va a predicar. Gloria a Dios. Aleluya. Así que Dios le bendiga a cada uno. Dios le guarde, el Señor le bendiga. Y los que van a ver a nuestro hermano Víctor, pues van a seguir por ahí, ¿verdad? Oyendo más palabras del Padre Celestial. Así que es mejor estar oyendo palabras, hermano, pero palabra verdadera, sin ser la adulterada que está frente al televisor. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios le bendiga, hermanos.